iniciando hoy el tema que vamos a trabajar en el día de hoy y que tiene que ver con unos aspectos que traen unos efectos secundarios nocivos sobre nuestra vida, algo que afecta negativamente nuestra existencia y que causa mucho daño en nuestras vidas sin que nosotros nos demos cuenta. Es el tema de los efectos secundarios causados por la revolución de las palabras, es decir, la forma como nuestra manera de expresarnos afecta las circunstancias de nuestra vida. Entonces, vamos a empezar a mirar cómo cosas elementales de nuestra vida causan unos efectos que pueden ser, unos efectos secundarios que pueden ser negativos o positivos. Vamos a verificarlo y aprenderlo a aprovechar. Aspectos simples de nuestra vida que repercuten de una manera determinante sobre la calidad de nuestra vida, sobre nuestro desarrollo espiritual, sobre la influencia positiva o negativa que nosotros podamos tener sobre nosotros mismos o sobre las demás personas. Nuestra proyección en la vida se puede ver afectada, el tipo de personas que seamos en la vida, el rumbo de todo nuestro enfoque en la vida, la influencia que tengamos en nuestro trabajo, en nuestra vida laboral y demás, el efecto sobre familiares, sobre amigos, sobre compañeros de trabajo, incluso sobre personas de la iglesia. Todas estas cosas son aspectos que nosotros debemos tener en cuenta y por eso la hemos llamado la revolución de las palabras. El apóstol Pablo cita un salmo de David en el que dice: el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de hablar el mal y sus labios no hablen engaño. Esto realmente parece muy sencillo. Se podría decir que tal vez demasiado sencillo, pero la verdad es que no lo es tanto. ¿Cuántos de nosotros creemos verdaderamente que nuestra lengua tiene mucha influencia y mucho poder sobre nuestro futuro, inclusive sobre la cotidianidad de nuestra existencia? ¿Cómo puede un órgano que ni siquiera tiene una estructura ósea, como es la lengua, afectar el futuro de nuestra existencia? Dependiendo de lo que uno hable, dice: mirad también las naves, que aunque tan grandes, llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Miren cómo el apóstol Santiago nos advierte acerca de cómo el efecto de nuestras palabras es como un detonador de efectos muy graves sobre la vida de los demás, sobre la propia, sobre nuestras circunstancias, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra relación con Dios, sobre todo lo que acontece en nuestras vidas. Entonces miren ustedes que él la compara con el timón de un barco, que es una nave muy grande, pero que con un pequeño timón le da rumbo a esa nave tan grande. Así ocurre con la lengua en nuestra vida. En el libro de Proverbios, Salomón nos habla de cómo la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que ama la vida pues comerá de sus frutos. Entonces debemos aprender a no subestimar el poder de las palabras y fíjense que más adelante vamos a ver cómo nos habla de muchos días buenos. Entonces la Biblia habla sobre un día malo en singular, pero nos va a hablar sobre muchos días buenos en plural. Ya vamos a mirar versículos que lo corroboran. Por tanto, dice: tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Miren ustedes que habla de un día malo o de el día malo allí en el libro de la carta a los Efesios. Bien, un día malo puede ser simplemente un tiempo difícil, un periodo de tiempo difícil. Y miren ustedes que el plural y el singular lo que nos están expresando a nosotros es que hay mejores o más cantidad de días buenos y pocos tiempos malos, ¿no? Es decir, la enseñanza es que para tener muchos días buenos
es necesario que aprendamos a refrenar nuestra lengua de hablar el mal. Así de poderosas son las palabras que nosotros pronunciamos. Entonces, lo que uno hable tiene grandes efectos sobre nuestra vida. También afecta muchísimo nuestras relaciones, afecta también la vida de los demás. Es decir, nosotros tendremos que aprender a poner en ejecución las enseñanzas del Señor, de lo que es la forma como nosotros podamos afectar la vida de los demás. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Es decir, nosotros tenemos gracia en acción cuando nosotros estamos bendiciendo todo, hablando bien, bendiciendo nuestras relaciones. Entonces, de esa manera es que nosotros somos transformados por el Evangelio de la Gracia. Dios quiere transformar todas las áreas de nuestra vida y somos llamados a hacer una bendición donde quiera que nosotros vayamos. Esa es realmente la revolución de la gracia. Y esa transformación es una obra que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y por tanto es una obra que ocurre de adentro hacia afuera. Bien, vamos a ver que también nosotros tenemos que aprender a utilizar ese lenguaje revolucionario, dice este pasaje que ya habíamos leído, dice que bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Miren ustedes que la palabra bendiciendo proviene de eulogeo, que significa hablar bien de, y de ahí obtenemos la palabra elogio. Entonces, nos conviene hablar bien de todo, de nuestro matrimonio, de los hijos, de nuestra familia, de los amigos, de todo lo que hacemos, de la iglesia, de todo lo que acontece en nuestras vidas. Bien, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, a bendecir. Y así es como uno bendice y se convierte en una bendición. Es bueno bendecir nuestro cuerpo hablando bien de él, no seguir declarando cosas negativas. Me duele todo, me estoy volviendo viejo, me estoy arrugando. Entonces, es bueno también hablar bien de nuestra relación con el Señor, de lo bien que Él nos trata, del amor que tiene por nosotros. Esto nos va a ayudar a nosotros a sentir más claramente cada día el amor del Señor. Entonces, tenemos que aprender a hacer declaraciones revolucionarias, declarar su protección, declarar su favor, su justicia sobre cada uno de nosotros y sobre nuestros seres queridos, sobre las personas que nos rodean, sobre todas las cosas en general. Y así comenzaremos a experimentar esa bendición de Dios como no lo habíamos hecho antes. Cuando declaramos las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas, estamos trayendo bendición a nuestra vida y a las vidas de otros. Aquí hay un asunto que quiero comentarles porque me parece muy interesante, que es lo que yo he escrito ahí como el ridículo intelectual. El Señor, miren que el Señor a través de su palabra habló a los demonios. Los demonios que tuvieron que hacer, sujetársele, tuvieron que soltar a las personas y tuvieron que huir. Cuando el Señor habló también a la higuera, el Señor habló a los vientos y a las olas y se calmaron. Habló a los cuerpos enfermos y estos fueron sanados. Y creemos a veces nosotros que es como ridículo hacer eso, hablarle a objetos que aparentemente son inanimados. Entonces, pensamos que somos como demasiado inteligentes para hacer esas cosas tan absurdas. Pero cuando nosotros le hablamos a una enfermedad, podemos obtener sanidad. Entonces, viene la contraparte. Si nosotros sabemos aprovechar las enseñanzas del Señor y dejamos de ser tan inteligentes, pues podríamos estar trayendo salud a nuestras vidas. Si nosotros nos comportamos a veces tan inteligentes como a la lógica humana, pues podríamos morir por causa de una enfermedad. Para una persona que no conoce acerca de las cosas del Señor, de las enseñanzas que hay en su palabra, pues obviamente hablarle a un objeto, hablarle a su propio cuerpo, hablarle a la salud, pues es algo ridículo en un momento dado desde el punto de vista humano. Bien,
Dice, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Podemos hablarle, por ejemplo, a un dolor, expulsarlo en el nombre de Jesús. Podemos ordenarle a los órganos de nuestro cuerpo su normal funcionamiento. Y suena como algo exagerado, como algo extravagante, porque es como estarle hablando a las tripas, mejor dicho. Pero en el nombre de Jesús podemos declarar muchas bendiciones. Dios nos ha dado herramientas suficientes para poder atacar toda la problemática de la vida que vamos a tener en nuestra existencia. Y en el nombre de Jesús nosotros podemos declarar bendiciones. Entonces el Señor está interesado en que nosotros tengamos solución a todos los aspectos de nuestra vida. Por eso nos ha provisto todas estas herramientas y por eso es que hoy estamos hablando acerca de esto. Y me alegra mucho ver todo lo que el Señor ha estado haciendo, porque este domingo cuando Nati predicó, ella hablaba de esto, hablaba de cómo estas palabras tienen unos efectos y que debemos elegir la vida. Y me gozaba yo porque para el viernes yo ya tengo lista la temática completa desarrollada y desde el viernes hasta el miércoles pues me pongo a trabajar en diapositivas. Ya ese tema es algo que el Señor traía, que lo ha puesto en el corazón de Nati, lo ha puesto en el corazón nuestro para poder llevar un mensaje a la iglesia respecto a estos aspectos que son fundamentales para la iglesia. Tenemos que aprender a hablar con Dios acerca de nuestros problemas. La palabra de Dios nos alienta a hacerlo. Dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Entonces, contamos con el Señor en todo. Dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus oraciones a Dios y denle gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces vamos a mirar cómo existen maldiciones implícitas en nuestras palabras. Lo contrario de hablar bien es maldecir. Cuando el Señor maldijo a la higuera, dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y al otro día, junto a la higuera, Pedro le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Es decir, que palabras negativas, noten que el Señor no utilizó la palabra maldito o maldita planta o maldita higuera, no utilizó esa palabra. Pero con el solo hecho de haber dicho nunca jamás coma nadie fruto de ti, ya en eso hay una maldición implícita. Y miren ustedes que Pedro le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste no se ha secado. Utilizó la palabra maldecir, que no la utilizó el Señor Jesucristo. Pero es interesante ver que el Señor Jesucristo no lo corrigió, no le dijo, Pedro, es que yo no la maldije, es que yo solamente... No, el Señor no lo corrigió porque él sabía que sí era una maldición y quería que quedara claro que efectivamente fue una maldición. Entonces, Pedro tenía razón. Aunque el Señor no dijo maldita planta o te maldigo o algo por el estilo, él aceptó que había sido una maldición. No corrigió a Pedro cuando le dijo eso. Entonces, las palabras negativas que declaró eran equiparables a una maldición. Es decir, que tenemos que tener en cuenta esto. Cuando nosotros decimos palabras destructivas, palabras negativas sin necesidad de decir maldita sea o estar diciendo groserías, estamos maldiciendo. Y eso es algo muy importante que debemos aprender. De este pasaje nosotros podemos sacar pues muchas enseñanzas, pero vamos a centrarnos en tres particulares que hay aquí en este pasaje. Entonces vamos a mirar esas tres enseñanzas que el pasaje nos puede enseñar. En primer lugar, hay maldiciones que no son intencionales. A veces maldecimos inconscientemente. ¿Por qué? Porque aunque no dijimos maldita sea o maldita tal cosa, hemos dicho palabras negativas que conllevan intrínsecamente una maldición. Son maldiciones que no son intencionales. A veces maldecimos a las personas. Por ejemplo, las palabras tóxicas de derrota, de enojo, de amargura, de quejas, son maldiciones. Aun cuando no estemos diciendo o utilizando la palabra maldito o alguna lenguaje soez. Es decir, que la enseñanza es que debemos eliminar todas esas palabras
que son negativas de nuestra vida, sustituirlas por palabras de gracia, palabras que van a traer bendición a nuestra vida, cosas positivas. Una segunda enseñanza que podemos mirar es que existen maldiciones que están en proceso. Noten ustedes que cuando el Señor maldijo a la higuera, esta no se secó inmediatamente. El efecto lo notaron los apóstoles y Pedro lo declaró al otro día. Es decir, que en el momento que el Señor maldijo la higuera siguió ahí parada, siguió verde, no es que se haya secado de inmediato, no se le cayeron las hojas, no, nada. Aparentemente, en lo que se vio ahí, no ocurrió nada. Pero al otro día sí se evidenció en las hojas y vieron cómo la planta se había secado. A veces nosotros maldecimos y pensamos que no, que esas palabras no tuvieron ningún efecto, que no causaron ningún mal, y es algo muy importante que hoy tenemos que tener en cuenta, que nosotros, cuando decimos algo negativo, algo destructivo, se está generando un efecto ya. Y nosotros solemos restarle importancia a nuestras palabras, pero la verdad es que ya están teniendo efecto y ya están surtiendo efecto en el mundo espiritual. Entonces, debemos tener en cuenta que cuando nosotros proferimos palabras negativas, ya hay maldiciones en proceso, aunque a nosotros nos parezca que no, que nada pasó, que eso no tiene ningún significado, no tiene ningún valor. Una tercera enseñanza que nosotros podemos también extractar de acá es la parte positiva de estos análisis, las bendiciones en proceso. Al enfrentar un problema o algo malo, a veces oramos y parece que no ocurrió nada. Oramos y no vemos respuesta, oramos y no vemos que haya ocurrido nada a favor de lo que nosotros hemos pedido. La verdad es que aunque no veamos ningún efecto, ya algo está ocurriendo. Miren ustedes que cuando la higuera no se secó de inmediato, su proceso empezó internamente. Algo pasó en su raíz porque la planta no siguió tomando sus nutrientes. Entonces, cuando nosotros oramos, algo ya está sucediendo en el mundo invisible, es decir, ya se ha desatado, o se ha desencadenado un proceso de bendición que aun cuando nosotros no lo veamos de inmediato, ya está ocurriendo en la planta. Entonces, la maldición o la bendición va en camino, la manifestación externa no se ve, pero ya está en camino. Entonces tenemos que aprovechar esto de manera positiva. ¿Cómo? Utilizando nuestro lenguaje de manera favorable. Aquí hay algo muy importante que nosotros debemos también considerar. Ocurre particularmente con el caso de las sanidades. Cuando nosotros oramos a veces por sanidad pasa tiempo. No es que al otro día ocurrió. A veces ocurre de inmediato porque Dios obra así, el Señor nos encasilla en una metodología particular. Pero a veces oramos por sanidad y no vemos el resultado inmediatamente y tenemos la tendencia a desalentarnos, tenemos la tendencia a confundirnos, a dudar y dejamos de abrir la boca y seguir declarando sus bendiciones. Eso no debemos dejarlo de hacer. Hay algo importante que ya ha ocurrido en el mundo sobrenatural, es que ya hubo muerte. Nosotros debemos declarar la sangre de Cristo porque la sangre de Cristo fue vertida por nosotros y ya hubo muerte por nuestros pecados, ya hubo muerte por nuestra salud, ya hubo muerte por las enfermedades que han atacado nuestros cuerpos. Entonces ya se hizo un pago y el pago lo hizo el Señor Jesucristo. Ya hubo muerte por lo que nosotros estamos pidiendo. Es decir, es un arma espiritual muy grande el hecho de que el Señor Jesucristo ya haya pagado por nosotros. Ahora, recordemos que el justo vivirá por la fe, entonces vivirá por creer lo que dice la palabra del Señor. Entonces, para que tengamos en cuenta que hay una muerte que sana y esa es la revolución, digamos, de la muerte que ha ocurrido, que fue la del Señor Jesucristo, que trajo sanidad a nuestras vidas. Entonces, ustedes saben que el Señor Jesucristo es el Cordero que fue sacrificado en el Calvario y que su sangre ya está en los dinteles de nuestras vidas, ¿no? Por lo tanto, hagámosle saber al enemigo la verdad, que ninguna plaga, ni muerte, ni castigo pueden estar decretados sobre nosotros. Todo lo que sea enfermedad, lo que sea muerte, lo que sea malo, no proviene de Dios. A veces tenemos la tendencia a creer que el Señor
para formarnos, nos manda enfermedades. No es que el Señor le mandó a usted una enfermedad para que usted cambie, para que usted sea transformado, para que deje de ser como es. Está tratando con usted y no sé qué. Eso es falso. Y si alguien, cuando estés enfermo, alguien viene a decirte, mira, es que esto te está pasando porque el Señor me mostró que es que tú eres desobediente. Falso, porque nosotros, el Señor no nos vino a condenar. Dice que nosotros estamos libres de toda condenación. El Señor no trata con nosotros mandándonos a cama, ni mandándonos a una cárcel, ni mandándonos a un hospital. No, no es con enfermedades que el Señor trata. Las enfermedades provienen del enemigo y el Señor Jesucristo ya pagó por ellas en la cruz. Tenemos promesa de sanidad. Ninguna de las formas de ataque del enemigo debe afectarnos a nosotros. Obviamente en el mundo tendremos aflicción, nuestros cuerpos se desgastan, algún día nos vamos a morir. Pero tenemos la maravillosa seguridad, la confianza, la certeza de que por nuestro bienestar ya se pagó, ya hubo muerte. Y debemos abrir nuestra boca para declarar la palabra del Señor en cualquier situación o circunstancia en la que nosotros nos veamos enfrentados en un momento dado. Bien. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el viejo pacto y el nuevo pacto. Mire, el viejo pacto está enfocado en las obras, es decir, en hacer. El nuevo pacto está enfocado en declarar. Mire lo que dice el apóstol Pablo acerca del poder de declarar en el nuevo pacto de la gracia. Dice, de hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique, miren, quien practique, o sea, quien haga estas cosas, vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas, mire que la fe es diciendo en tu corazón quién subirá al cielo, etcétera. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas, mire, es lo que uno confiese con tu boca, que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón, confesar y creer, que Dios lo levantó de entre los muertos. No vamos a confesar y creer cualquier cosa, estamos confesando y creyendo en la obra del Señor Jesucristo. Dice, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces, miren cómo esto está establecido de esa manera. Bien, en el viejo pacto tenemos que tener en cuenta que esto se trataba de obras, de cumplir al dedillo la minucia de la ley. Pero Cristo es la terminación del viejo pacto, que es la ley, porque esa ley está basada en las obras para que el hombre pueda lograr la justificación por medio de las obras. Pero también Cristo marca el principio del nuevo pacto de la gracia, es decir, de la justificación por la fe, de ser justificado por creer, como fue justificado Abraham por creer. Entonces, aquí tenemos nosotros fe versus obras, ¿no? Fe en el nuevo pacto, obras en el viejo pacto, creer en el nuevo pacto, trabajar por lograr las cosas en el antiguo pacto, declarar en el nuevo pacto y hacer, obrar en el antiguo pacto. Entonces es necesario que nosotros reconozcamos las diferencias que hay entre los dos pactos. Ya no somos hechos justos por las obras de la ley, no, somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Cristo es el fin de la ley y eso es algo que nosotros debemos tener bien claro. El nuevo pacto implica relación. Jesús nos llevó realmente más allá de la ley, más allá del cumplimiento de normas. Él lo que quiere es hacernos comprender que eso no es suficiente. Nos llevó a una relación de intimidad con Él. Como fruto de esa relación de intimidad con Él es que nosotros cumplimos la ley. La ley no es mala. Lo que pasa es que nosotros no nos podemos ceñir simplemente a la norma. Dios lo que quiere es que nosotros vayamos a una relación con Él, a un trato, a una intimidad con Él, para que como consecuencia de esa relación, de ese cambio, de esa obra del Espíritu Santo en nosotros, hagamos las cosas que conviene hacer, que efectivamente son las mismas que dice la ley, pero las hacemos porque ahora esa ley está en nuestros corazones y no externamente.
Y nosotros no hacemos las cosas para ser aceptados, sino las hacemos porque ya hemos sido aceptados. Entonces, hay una gran diferencia entre creer y hacer. Entonces, el nuevo pacto se trata de creer correctamente y el viejo pacto se trataba de hacer correctamente. El nuevo pacto se trata de poder hablar bien, mientras que el viejo pacto se trataba de poder obrar bien. Entonces, fíjense que existe un poder en creer y eso es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta, pero en creer correctamente. Creer correctamente es creer en el Señor Jesucristo. Dice, dicen algunos autores que si uno cree correctamente, vivirá correctamente. Una persona que cree en Jesucristo, en la obra que Él hizo, es transformada interiormente, desde adentro hacia afuera, para vivir correctamente. Entonces, no solamente estará cumpliendo externamente la ley, sino que ha sido transformado adentro. Y hay un pasaje muy interesante que se encuentra en el libro de Gálatas o en la carta a los Gálatas, que habla de que no existe una ley capaz de transformar a una persona, una ley capaz de cambiar a alguien. Se puede cumplir por temor al castigo como se hacía en el Antiguo Testamento. Hasta un corazón, un hombre, una persona llena de pecado puede cumplir, pero no ha sido cambiado, transformado. La ley no puede cambiar a nadie. No existe una ley que diga, de hoy en adelante lo voy a transformar y va a ser honesto. De hoy en adelante va a ser amoroso. De hoy en adelante va a ser honesto, honrado en su trabajo, va a ser dedicado, va a ser trabajador. No, eso no lo cambia una ley. No hay una ley que le transforme la vida a uno. Dice, si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Es decir, en la gracia no solo se cumple la ley externamente, sino que la persona rebosa de paz, es apasionada, es celosa de hacer buenas obras. Y esto es muy diferente al estilo de vida que se tenía en el periodo de la ley que ya pasó, o lo que nosotros llamamos la dispensación de la ley. No existe ley que dé vida. Bajo el nuevo pacto ya no trabajamos por nuestra propia justificación, no necesitamos hacer obras para ser sanados y bendecidos. Moisés explica esto. Dice, así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. O sea, practicar, hacer. Eso era en la ley, dice. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que nosotros, o la justificación a la que nosotros llegamos hoy, está basada en la fe, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, entonces serás salvo. Es decir, esa justificación es por fe, es decir, y es creer. Y es importante abrir la boca y hablar, porque en esa forma es que la fe es liberada. Bien, el Señor utilizó la palabra para la creación. Miren ustedes que las palabras, además de ser de bendición, también son creadoras. Dice que en el principio todo era oscuro y vacío y dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. Pero si el Señor en medio de esa oscuridad hubiera declarado algo negativo como lo que está ahí, vaya, está terriblemente oscuro aquí, entonces Dios estaría provocando más oscuridad, porque eso es lo que nosotros a veces solemos hacer cuando tenemos una situación difícil. Comenzamos a decir más cosas negativas respecto al asunto y lo que estamos trayendo es más maldición y que se agraven las cosas más. El Señor no declaró oscuridad, Él declaró, bueno, Él no habló de lo que estaba viendo, habló de lo que quería ver. Dijo, sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena. Entonces, vio la luz después de declararla. Por eso es que la escritura nos insta tanto a ello. Si queremos amar la vida y ver días buenos, entonces debemos comenzar a declararlo incluso desde antes de verlo. El Señor no le habló a la oscuridad, no habló de oscuridad. Él habló no de lo que veía, sino de lo que quería ver. Bien, el Señor también, miren ustedes, el Señor Jesucristo y el Padre, pues
también emitieron siempre palabras milagrosas y nos están dando enseñanza con ello. Dios le habló a Abraham y le dijo que sería su nombre cambiado. Recuerden que él se llama Abraham y le cambió su nombre a Abraham, que significa padre de muchas naciones. Entonces le dijo Dios, le dijo el hombre, extiende la mano. Estoy hablando de un pasaje que se encuentra en Mateo 12:13, de la forma como el Señor Jesús habló. Miren cómo Dios le habló a Abraham, y ahora veamos cómo el Señor Jesús le habló a un hombre que tenía un problema en su mano, ¿no? Dice, Jesús le dijo al hombre, extiende la mano, así que le extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra. Pero los fariseos, bueno, salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Es decir, que el encuentro del Señor con ese hombre que tenía la mano seca le produjo una bendición muy grande, que fue la restauración de su mano por la palabra que emitió el Señor Jesucristo. Jesús habló simplemente y le dijo al hombre que extendiera la mano, y entonces el hombre quedó completamente sano. Miren otro caso. El Señor le dijo a un hombre que estaba inválido por 38 años, le dijo, levántate y toma tu lecho y anda. Al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Un hombre normal, un hombre natural, vería a Abraham como un estéril ahí, al hombre de la mano seca como un inválido y al hombre inválido como un caso sin esperanza, ¿no es cierto? O sea, personas que no tienen solución. Pero para el Señor, todos esos casos fueron casos en los que se podría ver el poder de las palabras. Jesús lo que hizo fue declarar lo que él quería ver. Entonces, las declaraciones que nosotros hacemos son hechos. Jesús enseñó el poder de las palabras. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Y Jesús también dijo palabras de vida, nos enseñó. Es decir, lo que dice la palabra es que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Mire lo que hizo con Abraham, mire lo que hizo con el hombre de la mano seca, mire los casos que cita la Escritura, que no son pocos, de lo que el Señor hizo y siempre lo hizo declarando con su palabra. Entonces, debemos aprender a pensar antes de hablar, declarar por fe lo que queremos ver. Dios vio oscuridad, pero declaró luz. Entonces tengo que pensar en lo que quiero ver en mi cuerpo, en lo que quiero ver en mis hijos, en lo que quiero ver en mi hogar, en lo que quiero ver en mi matrimonio, en lo que quiero ver en mi familia, en lo que quiero ver en mi lugar de trabajo, para que de esa manera yo declare a favor de eso. Nos conviene entonces estar conscientes y pensar en lo que vamos a hablar para poder traer bendición. Aquí hay un concepto muy importante que se habla mucho, que es el de la famosa actitud mental positiva, y de eso no se trata la enseñanza de la Escritura. Lo que nos enseña la palabra a nosotros es a declarar, porque desde nuestro corazón y por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida empecemos a cambiar, teniendo claro lo que ocurre con el efecto de nuestras palabras. La actitud mental positiva, yo le coloqué ahí, actitud mental positiva, actitud inútil. Porque no se trata de actitud mental positiva, eso no es lo que enseña la palabra. Dice, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre es bueno, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Perdón, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que realmente uno da de lo que tiene. Si uno tiene cosas buenas en su corazón, en su mente, en su vida, en sus pensamientos, en el enfoque de su existencia, de eso que tiene realmente va a hablar. Es decir, que expresa lo que está sintiendo. Entonces, no se trata de tener una actitud mental positiva, se trata de mirar qué es lo que uno tiene por dentro y de eso hablar. Y si lo que tiene en su manera de concebir la vida, en su manera de pensar acerca de las circunstancias es negativo, pues hay que cambiarlo, porque si no uno va a estar expresando maldiciones todo el tiempo. Declarar o hablar es expresar realmente una creencia. Hablar
bien sobre las enfermedades no es la cura para las enfermedades. No es por hablar bien que una persona va a ser sana. No, es porque de lo que uno tiene adentro expresa. Pero hablar mal de una enfermedad sí es garantía de la enfermedad. Entonces, aquí hay algo que nosotros debemos aprender y debemos tener en cuenta. Nuestras declaraciones, nuestras palabras, nuestras expresiones otorgan derechos legales en el mundo espiritual. Esto no lo podemos perder de vista porque estas son herramientas que nos van a servir para guardarnos del peligro, del mal, de las cosas que podríamos estar nosotros mismos generando. Entonces, tampoco se trata de darle la espalda a la realidad, de no hablar o no mirar la realidad. Se trata de declarar lo que se quiere ver. Y el enemigo ha tenido mucho éxito en eso, en inducirnos a hablar negativamente. Entonces, con frecuencia hablamos con amargura, con falta de perdón, declaramos lo malo sobre nuestras propias vidas, sobre las vidas de los demás. Y muchas veces se ha comprobado que personas que han sido sanadas de una enfermedad pueden volverla a adquirir, les puede volver la enfermedad como consecuencia de la falta de perdón, de la amargura, porque eso vuelve a traer mal, todo eso trae sobre nuestras vidas maldición. Albergar amargura o enojo contra otra persona en el corazón, pues causa mal. Entonces, hablar bien es bendecir. Dice, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Si uno mira este mismo pasaje en la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice, la paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Entonces, hablar mal es matarse uno mismo lentamente. Por eso es que la escritura nos enseña que también debemos bendecir a nuestros enemigos. Soltar ese enojo del corazón es realmente una forma de liberarse uno mismo. Por eso es que la palabra nos enseña a bendecir siempre. Es que realmente nos conviene estar bendiciendo, nos conviene a nosotros, les conviene a los demás. Se trata de escoger la vida, que fue lo que, escoger amar la vida, que fue lo que nos explicaba el domingo Natalia. Y de esa manera es que veremos muchos días buenos. Dice que albergar una amargura en el corazón contra alguien es como tomarse un veneno mortal y esperar que le haga daño a otra persona. Eso no va a pasar. Los afectados somos nosotros mismos. El perdón no es para quien lo merece, el perdón es para quien no lo merece. Por eso es que perdonar tiene un valor muy grande, porque perdonar es para quien no lo merece, para quien sí nos ha hecho daño. Y esa es parte de la gracia. Eso es un concepto revolucionario de la gracia, que nosotros perdonamos digamos, por el amor que el Señor ha gestado en nuestro corazón a las personas que realmente no lo merecen. Porque perdonar al que sí lo merece, pues es muy fácil. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan. Para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Entonces, bendecir al que nos maldice, que no es fácil, pero que es algo que lo podemos aprender a hacer en la medida en que nosotros permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y esto es algo que a mí me parece revolucionario de la gracia, algo que es más revolucionario, mejor dicho, que muchas cosas que uno pueda mirar. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa presencia de Él, que es Dios mismo en nuestras vidas, pues eso es un concepto que a una persona que lo mire desde el punto de vista humano, natural, pues eso no le va a encontrar sentido. Es algo realmente revolucionario que el Espíritu Santo de Dios viva en nosotros, esté con nosotros. Entonces, escojamos pues la vida con el manejo de nuestras palabras. La verdad es que a veces nosotros pensamos que son cosas que no tienen mayor trascendencia y que son simplemente palabras, pero la verdad es que no son solamente simples palabras, no son simples palabras. Todo lo que expresamos tiene efectos secundarios y el enemigo ha programado exitosamente muerte en nuestro lenguaje humano. Miren ustedes esas expresiones que hay ahí. Todas son negativas, todas hablan de cosas que no son buenas, todas hablan
de cosas que destruyen, que aunque nosotros no veamos un efecto inmediato, como lo explicábamos hace un momento, ya están haciendo un daño en la raíz, están haciendo un daño de raíz, están causando un efecto negativo. Por eso cuando nosotros hablamos positivamente, ya también, aunque no veamos un efecto inmediato, ya hemos empezado a gestar, a desarrollar, a desencadenar un proceso positivo en la vida, en la raíz del problema. Nuestras declaraciones, como les comentaba hace un momento, otorgan derechos legales en el mundo espiritual y lo quise colocar otra vez ahí porque es muy importante que lo sepamos, es muy importante que lo tengamos en cuenta. A veces no nos damos cuenta que le estamos dando derecho legal al enemigo de que obre y de que ejerza su autoridad malévola sobre nuestras vidas porque nosotros con la propia boca nuestra le dimos el derecho legal al enemigo. Y la escritura nos advierte sobre esos aspectos. Dice, ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Y encima preguntan, ¿en qué lo hemos cansado? En que dicen, todo el que hace lo malo agrada al Señor y Él se complace con ellos. Y murmuran, ¿dónde está el Dios de justicia? El que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Y en Mateo dice, pero yo les digo que el día del juicio, en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Y aquí tenemos que tener en cuenta que existe un arma de doble filo en lo que yo diga. Miren ustedes por qué. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Entonces lo que yo diga será hecho. Si yo lo utilizo de manera buena, es decir, bendiciendo, pues lo que yo diga será hecho. Pero si lo utilizo negativamente, también lo que yo diga será hecho. Es un arma de doble filo. Dice Jehová, por eso nosotros debemos declarar así positivamente, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y allá en Filipenses dice, mis Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y por eso es que con nuestro lenguaje nosotros tenemos que aprender a revolucionar nuestra cotidianidad. Nos conviene cambiar ese lenguaje negativo cotidiano. El no puedo, por ejemplo, la escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El tengo miedo dice, Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y para cada una de esas expresiones podremos encontrar un versículo, un pasaje de la escritura que no solamente sea palabra nuestra, sino que también tenga el respaldo de Dios mismo, que logre anular esos conceptos falsos. Miren ustedes, estoy en derrota. Por ejemplo, dice, Dios siempre me lleva en triunfo en Cristo Jesús, allá en 2 Corintios 2:14. A veces de la gente dice que vivo enfermo, pero la escritura dice, por su llaga fui curado, allá en Mateo, ¿no? Me siento aprisionado, dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Bueno, tantas cosas. Por estar en Cristo estoy libre de condenación. Es decir, para cada cosa negativa existe una palabra positiva. Ahora, no se trata de estar todo el tiempo andando como beatos diciendo cosas así, pero sí cambiemos nuestro lenguaje y hablemos positivamente porque yo creo que ese es el llamado. A veces nosotros dudamos de las cosas. Y hay un problema en dudar, dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dudar es algo que la Biblia lo condena, algo que se ha considerado o que la Escritura lo condena, lo considera como algo malo. Pero ¿cuál es realmente el problema de dudar? Es que dudar significa desconfiar de Dios. Cuando uno duda de lo que Dios va a hacer, no está teniendo solamente un problema de falta de fe o de incredulidad, sino que está poniendo en tela de juicio las promesas de Dios, está desconfiando directamente de Él, está dudando de su veracidad, está dudando de su amor. Entonces, puesto que lo que uno declara es lo que ocurre,
no declara nada que en realidad no quiere ver, porque lo que declare seguramente lo va a haber hecho. Y qué diferente es cuando se hace lo contrario. Entonces se recibirá respuesta en todas las áreas de la vida. Entonces hay palabras que generan efectos secundarios positivos y hay palabras que generan efectos secundarios negativos. Miren ustedes, si yo digo que Jesús es el Señor, recibo salvación. Y miren ustedes todos los ejemplos que hay ahí, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, que el Hijo me ha libertado, pues que voy a recibir libertad. Si yo digo que el Señor estableció, no te dejaré, no te desampararé, pues que voy a recibir la presencia, la protección, el favor de Dios. Y todos los pasajes que ustedes ven ahí, pues lo que están es trayendo un efecto secundario positivo, ¿no? Ahora, hay palabras que generan efectos secundarios negativos. Por ejemplo, a veces nosotros le decimos a alguien, es que no piensas, pues eso que genera baja autoestima. A los niños se les dice, aprende de fulanito, y eso va a generar rechazo, va a generar en el niño un daño que lo va a arrastrar toda su vida. A veces dice uno, así no se llega a ningún lado. ¿Qué va a generar? Temor y miedo. No te soporto, ¿qué genera? Culpa. No llores por eso, ¿qué genera? Incomprensión. Aprende de tu hermano, que eso es una expresión muy común que se le dice a los hijos, eso genera celos. Como sigas así te voy a castigar, pues ¿qué va a generar en el niño? Pues unos sentimientos de venganza. La amabilidad es todo lo contrario. La blanda respuesta quita la ira, dice allá en Proverbios 15:1. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Veamos que no solamente las palabras, y fíjense que hoy estamos hablando de los efectos secundarios y hemos iniciado hablando de la revolución de las palabras, pero las palabras no son solamente los únicos detonantes de efectos secundarios negativos. Por ejemplo, el desorden son actitudes o circunstancias que detonan efectos secundarios negativos. Donde hay desorden, mire, el enemigo se siente cómodo allí. La promiscuidad trae mucho mal, ustedes lo saben, sería necesario ponerme a explicar todos los efectos negativos de la promiscuidad. El desaseo, la falta de excelencia en lo que uno hace, los malos pensamientos, la manera de pensar y lo que no debemos oír, la falta de oración, la falta de perdón, el postergar, el maquinar contra alguien, criticar, abandonar, la negligencia, la pereza, el desinterés, la falta de contentamiento, la mentira. Todo eso son actitudes, miren ustedes, no solamente palabras, sino actitudes que son detonantes de efectos secundarios negativos. Por supuesto, también hay detonantes de efectos secundarios positivos, como por ejemplo el dar, eso trae prosperidad. La limpieza espiritual mejora mi relación con Dios, el estar atento a su palabra, el estar creciendo, el estar aprendiendo, hacer cosas buenas, eso impregna mi vida de más bendición, de más anhelos, de seguir haciendo cosas mejores. Declarar el nombre de Jesús rompe todas las ataduras, la obra que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Declarar la palabra, que es algo que el enemigo no puede contradecir. Orar estrecha mi relación con Dios, alabar a Dios, leer la palabra, la honestidad, trabajar, esforzarse, estudiar, prepararse, ser amoroso, ser amable, ser diligente, oír cosas buenas, ver cosas buenas. Todos estos son detonantes de efectos secundarios positivos. Entonces, sobre estos temas veo yo que el Señor, y lo veo porque, como les comento, hemos estado en el mismo sentir últimamente con lo que ha estado predicando Andrés y Nati y lo que el Señor nos ha venido dando a través de las charlas de este discipulado. Veo que el Señor está hablándonos a nosotros, a la iglesia, particularmente sobre esto, para que nosotros no dejemos que el enemigo nos haga presa de sus malos propósitos y podamos estar siendo generadores de más mal sobre nuestra propia vida. A veces las personas no se explican por qué su vida no cambia, pero no se han dado cuenta que muchas veces son nuestras propias palabras las que han bloqueado nuestra vida. Y miren ustedes cómo el Señor nos ha venido hablando
de los efectos del enemigo hablándonos a nuestra mente, que lo hablamos el otro día, cómo el enemigo ataca a nuestra mente y coloca maldiciones que nosotros después las expresamos, nos convertimos en los amplificadores de lo que el enemigo quiere que digamos y estamos proclamando más mal sobre nuestras vidas. Creo que esto es algo muy valioso, muy interesante, muy precioso y algo que nosotros debemos tener en cuenta, debemos cuidarnos y ocupar de cambiar porque esto es algo que nos conviene. Este era el tema que traía para el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y bueno, continuaremos tratando más temas y estaremos atentos. Tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos está hablando. Es bueno que prestemos atención a lo que el Señor nos está diciendo en la Iglesia del Río. Bien, buenas noches para todos y muchas gracias por su atención.